Buenas tardes. ¿Comieron? ¿Muy buena la comida? ¿Seguro? ¿Comieron demasiado? Por lo menos hay una persona sincera acá. Esta es una hora muy difícil porque cuando la gente come le da sueño. Lamentablemente así es, pero espero que lo que vamos a estudiar sea de suficiente interés que estemos bien despiertos, porque vamos a continuar la trayectoria de lo que estamos estudiando durante estos días. Antes de comenzar nuestro estudio, vamos a hablar de los Estados Unidos en la profecía. Queremos pedir que el Señor bendiga el estudio. Yo sé que ya hemos orado, acabamos de orar, pero siempre acostumbro orar antes de predicar. Así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, ahora al abrir tu santo libro, pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Danos claridad de pensamiento, corazones tiernos, capacítanos para no solo entender, sino proclamar el mensaje que tú has dado a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a repasar la cadena profética. Vamos a repasar la cadena profética. ¿Hay alguien aquí que no ha estado aquí antes, que viene por primera vez? Bueno, veo una o dos personas aquí que vienen por primera vez. Así que para beneficio de ustedes vamos a repasar la cadena profética. La cadena profética empieza con ¿qué reino? Babilonia. Después de eso viene Medo-Persia, luego Grecia y entonces Roma. ¿Y luego qué pasa con Roma? Se divide en 10. ¿Y luego qué se levanta entre los 10? El cuerno pequeño o la bestia. ¿Y cuánto tiempo gobierna la bestia o el cuerno pequeño? 1260 años. ¿Y qué le pasa al cuerno pequeño o a la bestia al terminar los 1260 años? Recibe una herida de muerte, ¿con qué? Con la espada. ¿Y qué representa la espada? El poder civil. Y no solamente recibe la herida mortal con la espada, sino que va ¿al qué? Al cautiverio. ¿Qué significa que va al cautiverio? Significa que los poderes civiles ya no los puede usar. En otras palabras, el cuerno pequeño, la bestia, está funcionando mientras puede usar la espada. Pero cuando ya no puede usar la espada, está atado. No tiene poder. Y dimos el ejemplo esta mañana de Satanás. Mientras Satanás puede usar los poderes civiles, que es su espada, está vivo y libre. Pero cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar con todos los poderes civiles que él usa para cumplir sus propósitos? Todos van a estar muertos. Así que Satanás queda ¿qué? Encarcelado. Lo dice Apocalipsis 20. Queda atado. Y tiene una herida ¿qué? Una herida mortal. ¿Se le sana la herida a Satanás después del milenio? ¿Se le sana la herida a Satanás después de los 1000 años? Sí. ¿Qué es el sana? ¿Y es suelto de su prisión al final de los 1000 años? ¿En qué sentido es suelto de su prisión? ¿En qué sentido se le sana la herida? En el hecho de que resucitan todos los poderes del mundo y los puede usar de nuevo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es decir, la herida mortal y el encarcelamiento tiene que ver con si se puede usar los poderes civiles o no. Cuando el papado puede usarlos, está libre y tiene la espada.
Cuando pierde el apoyo, pierde la espada y termina preso, termina en la cárcel, por así decirlo. Así que tenemos, después de los 1260 años, la herida mortal del poder papal, se le quita la espada y la espada le da su herida de muerte. Y luego hay un periodo de ¿qué? Hay un periodo de tranquilidad. Porque el papado ya no puede usar los poderes civiles para perseguir como hacía en el pasado. Está encarcelado el papado. Está en cautiverio, sin poder usar la espada del poder civil. Pero la profecía dice que va a recuperar la espada y va a resucitar de su herida mortal. Es decir, va nuevamente a estar libre y va a poder usar la espada del poder civil, porque nuevamente va a poder usar a los gobernantes del mundo para cumplir sus propósitos. Ahora, la pregunta clave es: ¿cómo se le va a sanar la herida mortal? ¿Cómo es que va a recuperar el papado su libertad después de estar cautivo? ¿Cómo va a poder usar otra vez la espada que usó en el pasado para perseguir? La respuesta es que cuando el papado recibió su herida mortal, se levantó el siguiente gobierno o poder cuando cayó el papado. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 11. Apocalipsis 13 y el versículo 11. Cuando el papado recibe su herida mortal, el otro reino que lo reemplaza por un tiempo se está levantando. Dice en Apocalipsis 13:11, ¿después de qué? Después que la bestia anterior recibe su herida mortal, porque el versículo anterior está hablando de la herida mortal. Después que el papado recibió su herida mortal, vi otra bestia que subía ¿de dónde? ¿O es diferente esta bestia que la bestia anterior? ¿De dónde ascendió la bestia anterior? Del mar. Pero esta asciende ¿de dónde? De la tierra. Es una bestia distinta. Así que dice, después que la bestia anterior recibe la herida mortal, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora, necesito explicar algo. En el libro de Apocalipsis, muy comúnmente, el versículo inicial resume toda la carrera de la bestia que se menciona. Es decir, cuando esta bestia se origina, vive de acuerdo a los 2 cuernos como de cordero. Pero al final de su carrera, habla como un dragón. Es decir, no comienza a hablar como dragón desde el momento que se levanta. El versículo 11 nos resume toda la carrera de esta bestia. Su origen, cuando tiene 2 cuernos como de cordero, y luego más adelante en su carrera, cuando comienza a hablar como un dragón. Lo interesante en cuanto a esta bestia es que es una bestia, yo le digo la bestia esquizofrénica. Porque es una bestia que tiene carácter contradictorio. Tiene una doble personalidad. Al final de su carrera, eso es muy importante, al final de su carrera no se quiebran los 2 cuernos antes de que empiece a hablar como un dragón. Habla como un dragón mientras que tiene los cuernos. Es un dato muy importante. Nunca se quiebran los cuernos. Es decir, no es el caso que se quiebran los cuernos
como de cordero, y entonces empieza a hablar como un dragón. No, está hablando como dragón mientras que todavía tiene los dos cuernos como de cordero en la cabeza. Es decir, profesa una cosa y vive otra. Ahora, este texto se puede traducir de dos maneras. Puede traducirse de la siguiente manera: tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. O se puede traducir: tenía dos cuernos como de cordero y hablaba como un dragón. El punto clave es que esta bestia tiene un carácter contradictorio, porque tiene dos cuernos como de cordero, y dicho sea de paso, la palabra cordero aparece 29 veces en Apocalipsis, y las 29 veces se aplica a Cristo Jesús. El cordero en Apocalipsis es Cristo. Así que los dos cuernos como de cordero guardan alguna relación con Cristo Jesús. Y en el transcurso vamos a ver en qué sentido los dos cuernos como de cordero tienen una relación con Cristo Jesús. Los dos cuernos como de cordero son el lado positivo de esta bestia, mientras que la voz del dragón es el lado negativo de esta bestia. Es decir, esta bestia tiene un lado positivo, los dos cuernos como de cordero, y un lado negativo, que es la voz del dragón. Es una bestia que profesa una cosa, profesa respetar lo que representan los dos cuernos como de cordero, pero al mismo tiempo habla con la voz del dragón. Elena White explicó muy bien el carácter contradictorio de esta bestia. En el Conflicto de los Siglos, páginas 495 y 496, ella escribió lo siguiente: los cuernos como de cordero y la voz del dragón, del símbolo, indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. ¿Captaron lo que está diciendo? Leo de nuevo: los cuernos como de cordero y la voz del dragón, del símbolo, indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Es decir, la hermana White dice que esta bestia profesa ser una cosa y resulta finalmente ser otra. Ahora tenemos que identificar a esta bestia. ¿Qué representa esta bestia que se levanta de la tierra? Le voy a dar 10 características. Número 1, es una bestia. ¿Y qué representan las bestias en las profecías? Naciones. El león, nación. Oso, nación. Leopardo, nación. Dragón, nación. Así que si aquí surge otra bestia, tiene que representar una nación. Hay que buscar un reino, una nación, un país, podríamos decir, un gobierno. Esa es la primera característica. Hay que buscar una nación que cumple esta profecía. En segundo lugar, la cadena profética nos dice cuándo se iba a levantar esta nación. Porque tenemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, los 10 reinos del Imperio Romano, el cuerno pequeño papal romano, y cuando el cuerno pequeño
pierde su poder, va a cautiverio y recibe la herida mortal, el siguiente reino que se levanta es esta bestia. Así que esta bestia tiene que levantarse después que el cuerno pequeño recibe su herida mortal. Porque tenemos una cadena. ¿Ven la importancia de entender la cadena? Sabemos exactamente dónde estamos cuando estudiamos la cadena, porque podemos seguir la trayectoria. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, 10 reinos, el cuerno pequeño, la herida mortal, 1798. Podemos identificar mucho más fácil qué nación es. Esta nación tiene que levantarse después que la primera bestia recibe su herida mortal. Tiene que ser después del año 1798. En tercer lugar, y esto tiene relación con lo que acabo de mencionar, la bestia de la tierra surgió alrededor del mismo tiempo cuando la primera bestia recibió su herida mortal. Vamos a leer Apocalipsis 13, 10 y 11. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Después de qué? Después que la bestia va en cautividad, después que recibe su herida mortal, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La siguiente característica es que la primera bestia se levantó ¿de dónde? Del mar, donde hay muchas aguas. Y en medio de los vientos que estaban combatiendo en el mar. ¿Qué representa el mar? Un lugar donde hay muchas gentes, porque las aguas representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, la bestia del mar se levanta en un lugar muy poblado con gentes, donde los vientos están combatiendo, es decir, hay guerras allí, donde se levanta la bestia del mar. En contraste, la otra bestia que se levanta de la tierra, no hay aguas, pues se levanta de la tierra y no hay vientos, no hay guerras para esta nación levantarse. Todos los reinos anteriores tenían que pelear con el reino que vino inmediatamente antes. El oso tuvo que pelear con el león para ganar su poder. El leopardo tuvo que pelear con el oso para cobrar su poder. El dragón tuvo que pelear con el leopardo para cobrar su poder. Pero en el caso de la bestia de la tierra, no tuvo que pelear con ninguna otra nación. Sencillamente subía de la tierra donde no hay aguas y donde no hay guerras porque no hay vientos. Tiene que ser una nación que se levante en un lugar distinto, pues no se levanta allá en el mar. Un lugar escasamente poblado donde no hay aguas y un lugar a donde no cobró el poder, derrocando a una nación anterior. Quiero leerles lo que escribió una revista en Irlanda. Se llama esa revista Dublin Nation y fue publicado en 1850 este artículo. Y dice así, solo una porción: un imperio americano está ascendiendo. Un imperio americano está ascendiendo. Nosotros los isleños, está hablando de Irlanda, nosotros los isleños no tenemos ni idea de los eventos extraordinarios que en medio del silencio de la tierra
están añadiendo diariamente al poder y orgullo de esta nación gigantesca. Imagínense la terminología. Le está diciendo a los irlandeses, ustedes ni siquiera se imaginan los eventos extraordinarios de esta nación que se está levantando en medio del silencio de la tierra. Interesante cómo los escritores a veces reflejan el lenguaje bíblico sin hacerlo conscientemente. En 1975, Daniel Bernstein, quien era el bibliotecario de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, estaba presentando unas charlas en Londres. Y en una charla dijo lo siguiente: la fertilidad especial de los Estados Unidos consistía en el hecho de que su territorio estaba vacante. ¿Qué es lo que distinguió a los Estados Unidos? Su territorio era ¿qué? Vacante. Es decir, no estaba habitado, no tenía aguas. Y subió en silencio, sin vientos de guerra para guerrear contra otros, para cobrar de los poderes anteriores para cobrar su puesto. Otra característica es que en 1798 la nación estaba recién retoñando, es decir, no había alcanzado su apogeo, estaba recién empezando a crecer. Y eso se denota por una palabra que se usa aquí en el versículo, a donde dice que se levantaba una bestia de la tierra. Esa palabra levantaba es la misma que se usa en la parábola del sembrador. En Mateo 13 y el versículo 7, a donde habla de que el sembrador tiró las semillas y la semilla comenzó a brotar. Es decir, cuando esta nación se levanta, no alcanza su apogeo, sino en 1798 está recién retoñando. Nuevamente, los escritores seculares nos ayudan mucho en esto. G.A. Townsend, en su libro El Mundo Nuevo comparado con el Antiguo, página 462, escribió lo siguiente en cuanto a los Estados Unidos: como una semilla silenciosa, crecimos hasta llegar a ser un imperio. Como una semilla, crecimos hasta llegar a ser un imperio. En 1798 tenemos que buscar una nación que estaba recién surgiendo, como una planta, como se usa en la parábola del sembrador. Otra característica interesante es que las profecías se mueven de oriente hacia el occidente. Los primeros dos poderes de Daniel 7, el león y el oso, se levantan en Asia. Las dos siguientes bestias, que son el leopardo y la bestia espantosa y terrible, el dragón, se levantan en Europa. Y si ustedes conocen la geografía, Asia queda más al oriente y luego viene Europa al occidente. Si la profecía se está moviendo de oriente a occidente, ¿a dónde esperaríamos conseguir este reino? Pues no sería en Asia, ni tampoco en Europa, porque allí había mucha población. Todas las bestias de Daniel 7 se levantaron donde había muchas aguas, según Daniel 7. Yo pregunto, ¿qué es lo que queda al occidente de Asia y Europa? No me digan que el océano Atlántico.
técnicamente es el océano Atlántico. Pero ¿qué queda al occidente del océano Atlántico? América. ¿Están conmigo? Tenemos que buscar entonces una nación que está al occidente de Asia y de Europa. Otra característica que mencionamos en uno de los temas es que esta bestia se levanta de la tierra que ayudó a la mujer que estaba siendo perseguida en Europa. ¿Recuerdan que hablamos del territorio de Estados Unidos antes que surgiera una bestia aquí? El territorio de los Estados Unidos le proporcionó refugio a la mujer que estaba siendo perseguida en Europa por el papado. No sé si me están entendiendo o no. Quiere decir entonces, claramente, al examinar esta característica, que la tierra que le suministró refugio a la mujer, la tierra que ayuda a la mujer cuando los peregrinos huyeron para acá, luego de esa tierra surge una nación, porque surge la bestia de la tierra, la misma tierra que ayudó a la mujer cuando estaba siendo perseguida. Y pronto celebraremos Thanksgiving, que conmemora la llegada de los peregrinos a los Estados Unidos, escapando de las aguas que echó el dragón de su boca para tratar de ahogarlos en Europa. La siguiente característica es que esta nación que recién estaba retoñando en 1798 como una planta, se iba a convertir en una potencia mundial. Déjenme darles los datos sobre la población de los Estados Unidos. En 1701 habían 260,000 habitantes en los Estados Unidos. En 1701. En 1776, cuando se firmó la Declaración de Independencia, había 2,8 millones de habitantes en los Estados Unidos. En el año 1800, 25 años después, el país tenía 5,236,000 habitantes. En 1900, 100 años después, había 76,212,000 habitantes. En 1950, 50 años después, el país tenía 151,325,000 habitantes. En 50 años creció de 76,000 a 76 millones, a 1950, 151 millones. Y desde 1950 hasta 1983, el país ahora tiene cerca de 350 millones de habitantes. Empezó como una planta, pero se convirtió en un imperio, como dice el historiador. Ahora es interesante ver no solo el crecimiento numérico de los habitantes, sino también es importante ver otras esferas. Los Estados Unidos se ha convertido en una nación con tremendo poderío político. Tiene que tener poder político para que todo país de la tierra siga su ejemplo en la ley dominical. Tiene que tener tremendo poder político. En segundo lugar, tiene tremendo poder económico a nivel mundial. Y tiene que tener poder económico porque últimamente va a prohibir comprar y vender a nivel mundial. Y tiene que tener un tremendo poderío militar para ejecutar el decreto de muerte contra los que no se acaten a lo que dice.
Yo pregunto, ¿los Estados Unidos es una potencia política, económica y militar? Sí, señor. Característica número 9. Esta es muy interesante. Mientras que las bestias anteriores se levantan una después de otra y la nación anterior desaparece de la historia, la bestia del mar y la bestia de la tierra son contemporáneas, existen al mismo tiempo. Pero la primera bestia es mucho mayor que la bestia que se levanta de la tierra, porque la bestia anterior gobernó 1260 años. Mientras que la segunda bestia surgió en 1798, es mucho más joven. Y en vez de pelear, ahora escuchen, en vez de pelear con la bestia del mar, va a ayudar a la bestia del mar a recuperar la espada y va a librarla de la cárcel. Eso es muy diferente, porque todas las otras bestias conquistaron la bestia anterior, pero esta bestia de la tierra va a ayudar a la bestia anterior a recuperar la espada y la libertad del cautiverio al cual fue enviado. ¿Vamos bien? Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que esta segunda bestia va a ayudar a la primera bestia a recuperar su poder? Bueno, vamos a ver ahora, vamos a la característica número 10 y luego les voy a contestar esa pregunta. La característica número 1 de que esta bestia va a auxiliar a la primera es que el dragón representa a Roma. El dragón que quiere matar al niño, Roma. El dragón que persiguió a la mujer, según Apocalipsis 12, Roma, papal. Esta bestia que se levanta de la tierra habla como un dragón. Quiere decir que va a hablar como ¿qué? Como Roma. ¿Están siguiéndolo? Va a hablar como Roma. Como la bestia anterior, como Roma papal, esta bestia va a hablar como Roma. Esa es la primera característica, que demuestra que esta bestia de la tierra va a ayudar a la bestia previa para recuperar su poder, porque va a hablar como dragón. Y el dragón es Roma y la bestia anterior es Roma papal. También nos dice Apocalipsis 13, y esto lo estoy resumiendo, que esta bestia que se levanta de la tierra ejercerá toda la autoridad de la primera bestia. Su autoridad ejerce toda la autoridad de la primera bestia. También dice que todo lo que hace, lo hace en presencia de la primera bestia. Y esa expresión, en presencia de la primera bestia, significa en favor de la primera bestia o comisionada por la primera bestia. También dice allí en cuanto a esta bestia que va a mandar a todo el mundo a adorar a la primera bestia. Dice también que hará una imagen de la primera bestia. Hará una imagen en honor de la primera bestia. Impondrá la marca de la primera bestia. Me da la impresión de que esta bestia que se levanta de la tierra, todo lo que hace es para complacer a la primera bestia, para devolverle el poder a la primera bestia. Ahora, notemos la característica número 10. Y ustedes dicen, bueno, ¿cuáles son las características que no hemos estado llevando la cuenta? Vamos a repasar. Número 1, una bestia no representa una persona, sino que representa una ¿qué? Una nación. Hay que buscar una nación. En segundo lugar, ¿dónde se encuentra en la cadena profética? Después de la herida mortal.
Luego nos dimos cuenta que no se levanta en el mar donde hay vientos, donde hay mucha gente y conflicto militar, sino que se levanta de la tierra. Luego, en 1798, está recién brotando, no ha alcanzado su apogeo de poder. La siguiente característica es que no es en Asia ni en Europa, porque esas naciones se levantaron del mar, según Daniel 7. Esta bestia tiene que levantarse más al occidente, en los Estados Unidos. Siguiente, esta nación creció fenomenalmente en población, en poderío económico, poderío político y poderío militar. Otra característica es que la primera bestia y la segunda bestia existen al mismo tiempo. Y la segunda bestia lo que hace es ayudar a la primera bestia a que se le cure la herida y recupere la espada. Ahora vamos a notar la característica número 10. La característica número 10 es que tiene 2 cuernos como de cordero. ¿Qué representan estos 2 cuernos como de cordero? Bueno, quiero leerles un comentario de un comentarista famoso, su nombre es Adam Clarke. Fíjense lo que dice sobre los 2 cuernos. Así como la bestia con 7 cabezas tenía 10 cuernos, y estos representan los muchos reinos que se aliaron para apoyar a la iglesia latina, es decir, para apoyar al papado. De la misma manera, los 2 cuernos que tiene esta bestia, que se levanta de la tierra, deben representar 2 reinos. Porque cuernos representan ¿qué cosa? Reinos. Sigue diciendo. Pues si los cuernos de una bestia representan reinos en una parte del Apocalipsis, este símbolo también debe representar reinos cuando se usa en forma similar en otras partes del mismo libro. Así que los cuernos representan reinos. Reinos dentro de un reino. Porque los 10 cuernos todavía son Roma. Es una sola bestia, un solo dragón, pero son reinos dentro de ese imperio. Ahora, el paralelo más cercano a este, de los 2 cuernos como de cordero, se encuentra en Daniel 8 y el versículo 3. Ahí está la clave para entender qué representa esta bestia como cordero, pero que tenía 2 cuernos. Noten Daniel 8 y el versículo 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero. ¿Qué es un carnero? Es un cordero macho. Un carnero es un cordero macho. He aquí un carnero que estaba delante del río y tenía, ¿qué? Tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Un carnero o cordero macho con 2 cuernos. ¿Qué representan esos 2 cuernos? No hay que adivinar, porque el versículo 20 dice que representan los 2 cuernos. Dice en el versículo 20 de Daniel 8, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Un solo carnero con 2 reinos, medos y persas. Lo que estoy diciendo es que esta bestia que se levanta de la tierra es una sola nación, porque es una sola bestia.
pero tiene dos cuernos, que significa que en esa nación hay dos reinos. ¿Me están entendiendo o no? En esa nación hay dos reinos. Y esto nos lleva a preguntar, ¿son cuernos como de qué? De cordero. ¿Y los cuernos que representan? Reinos. Y como son de cordero, debe ser dos reinos que reconoció ¿quién? Que reconoció Cristo. Porque son como de cordero. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué dos reinos reconoció Jesús dentro de una misma nación? Les voy a mencionar brevemente varios versículos de la Biblia. Y repito, que en Apocalipsis cada vez que se usa la palabra cordero, es Jesús, 29 veces. Así que estos dos cuernos, dos reinos, como son de cordero, significa que son dos reinos que reconoció Jesús. Ahora, ¿cuáles son los dos reinos que reconoció Jesús? Vayan conmigo a Mateo 22, 19 al 21. Es cuando acusaron o le preguntaron a Jesús si se debía dar impuestos a César, al poder civil. Dice Jesús, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? ¿La cara de quién está en esta moneda? ¿Y cuál es la inscripción? ¿Qué nombre va ahí? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César, ese es el poder civil, ¿sí o no? Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Dios tiene un reino? Sí. ¿César tiene un reino? Sí. Noten Mateo 4, 8 al 10. ¿Qué sucedió cuando Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo? Que Jesús llegara a ser un rey terrenal. ¿Jesús tomó las riendas del reino, de los reinos mundanos? No. Dice en Mateo 4, 8 al 10, otra vez le llevó el diablo a un alto monte y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo rehusó tomar dominio sobre los reinos terrenales, pero eran reinos. Jesús, cuando compareció ante Pilato, Pilato le preguntó, ¿eres tú un rey? ¿Y qué dijo Jesús? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿cuántos reinos reconoció Jesús? 2, el de Él y el del mundo. ¿De acuerdo? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Tenía Jesús su reino? ¿El mundo también tiene su reino? Sí, pero Jesús dice, el mío no es de aquí. El de aquí funciona aquí, pero el mío no es de aquí. Jesús reconoció dos reinos que existían simultáneamente en el Imperio Romano. El primer reino, el poder civil de Roma, y el segundo reino, el de Dios. Ahora, ¿saben que Jesús se refirió a su reino como el reino de los cielos? El reino de los cielos es el reino de la iglesia. Nunca Jesús procuró apoderarse del poder del imperio romano para adelantar su obra. Reprendió a Santiago y a Juan
cuando las aldeas samaritanas no querían que Jesús pasara por ellas. Santiago y Juan, los hijos del trueno, dijeron: ¿quieres que llamemos fuego del cielo para incinerar a esa gente? Quieren usar la fuerza. Cuando Cristo alimentó a los 5,000, dice que querían apoderarse de Él para hacerlo rey de este mundo. Jesús se fue. Y no solo eso, sino también Cristo reprendió a Pedro cuando usó la espada para defender su reino. El Nuevo Testamento deja muy en claro que Jesús reconoció 2 reinos. Y nosotros leímos Romanos el capítulo 13, versículo 1 al 4, donde el apóstol Pablo dice que debemos someternos a las autoridades superiores. Debemos sujetarnos al gobierno, es lo que está diciendo Pablo. Es decir, Pablo reconoció que hay un reino legítimo aquí. Inclusive el apóstol Pablo dice que si nosotros no obedecemos al poder civil, dice, acarreamos el juicio de Dios. Así que en cortas cuentas, los 2 cuernos como de cordero representan 2 reinos. Y como son de cordero, son los 2 reinos que reconoció Jesús. Y los 2 reinos que reconoció Jesús son el reino de Él, que es la iglesia, y el reino del Estado, que es el reino de esta tierra. Es decir, que esta nación que se levantó tiene que ser un reino o una nación que reconoce la existencia de 2 reinos, el de Dios y el reino del poder secular. ¿Me están entendiendo? Ahora, note lo que dice Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. ¿Qué clase de reino estaban esperando los judíos? Que Jesús tomara las riendas del poder civil e implantara por la fuerza su reino aquí en esta tierra. Fíjense lo que dice Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, es decir, con una exhibición externa de poder. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está en vosotros. Ahora quiero leerles una cita un tanto larga del Espíritu de Profecía, a donde ella habla de Jesús y la relación que Jesús tenía con el poder civil. Es una cita que viene del deseo de todas las gentes, poderosa. Bueno, no tengo aquí anotado la página, pero les puedo dar eso. Está en el deseo de todas las gentes. Dice lo siguiente: el reino de Dios viene sin manifestación exterior. El evangelio de la gracia de Dios, con su espíritu de abnegación, no puede nunca estar en armonía con el espíritu del mundo. Los 2 principios son antagónicos. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque les son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Pero ahora escuchen. Pero hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Entre ellos están los de la extrema derecha en los Estados Unidos, que quieren que el gobierno prohíba, por ejemplo, el matrimonio homosexual, que el gobierno prohíba los transgéneros
eventualmente que el gobierno imponga el domingo como día de reposo. Ahora fíjense lo que sigue diciendo este texto. Pero hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y sus plazas. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. Ahora escuchen, el establecimiento de un reino tal es lo que querían los judíos en los días de Cristo. Ahora escuchen bien. Habrían recibido a Jesús si Él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo que consideraban como leyes de Dios y hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero Él dijo: mi reino no es de este mundo. No quiso aceptar el trono terrenal. Ahora la cita se vuelve aún más interesante. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. ¿Cómo era el gobierno romano? Corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles. Nunca encontramos a Jesús con un cartel en contra del matrimonio homosexual. No me entiendan mal. El matrimonio homosexual está condenado en la Biblia. Nunca andó con una pancarta en una demostración en contra de los transgéneros. Jesús nunca intervino en el dominio político de Roma. Sigue diciendo la cita. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles. No atacó los abusos nacionales, ni condenó a los enemigos nacionales. Jesús no dijo: esos musulmanes, hay que acabar con ellos. ¿No? ¿Será que a Jesús no le interesaba nada de eso? Escuchen. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. ¿Por qué? No porque fuese indiferente a los males de los hombres. No era indiferente a que el matrimonio homosexual y todo eso está en contra de la Biblia. No porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Yo les pregunto, los que están en contra del matrimonio gay, cuando andan con sus pancartas y gritería, ¿cuántos de los transexuales y homosexuales van a escuchar lo que ellos están diciendo? Crea más oposición. No me entiendan mal. Esas cosas son contrarias a Dios. Pero ¿dónde está el remedio? El remedio es el Espíritu Santo obrando en los corazones de esas personas. Porque el cambio viene de adentro hacia afuera. No por legislación, sino por la transformación del corazón. Jesús entendía eso. Por eso Jesús dijo: es inútil que yo critique a Roma, porque era costumbre, cuando una pareja no quería un bebé,
lo dejaban a la intemperie que se muriera. En Roma, muy común. Todos los emperadores tenían montones de amantes que eran hombres. Sin embargo, nunca Jesús habló de esas cosas, porque él sabía que de nada valía criticar eso, cuando lo único que podía resolver el problema era la transformación del corazón. Les doy un ejemplo. Yo soy un excelente panadero. ¿Saben? Panadero de primera categoría. Y no me da vergüenza decirlo. Y les voy a decir cómo es que yo hago el pan. Yo tomo la harina, lo mezclo con el agua y con los ingredientes, y ya cuando tengo la bola de masa, le echo levadura por encima. Usted no es ningún panadero. Estoy hablando con sarcasmo. Para que la masa crezca, ¿a dónde hay que colocar la levadura? Adentro de la masa, y la masa crece. Así es en la vida espiritual. De nada vale condenar esto y aquello, el otro, con pancartas, con protestas y con gritería, y todo eso no logra nada. Lo que hace es lograr más oposición. Lo que tenemos que hacer es alcanzar el corazón, y entonces la conducta cambia. ¿Me están entendiendo? Así que yo pregunto, ¿qué representa esta bestia que se levanta de la tierra? ¿Y qué representan los dos cuernos? No cabe duda por las características que esta bestia que se levanta de la tierra representa los Estados Unidos de América. Por todas las características que hemos visto, todas las características cuadran con los Estados Unidos. Ahora ustedes dicen, ¿cuáles son los dos reinos en los Estados Unidos? Están en la primera enmienda a la Constitución. ¿Saben lo que garantiza? Y vamos a hablar de la primera enmienda en nuestra próxima sesión. ¿Saben lo que dice la primera enmienda? La primera enmienda garantiza libertades religiosas y libertades civiles. Los dos cuernos como de cordero. La primera enmienda dice que el Congreso no puede redactar ninguna ley que establezca una observancia religiosa, ni que prohíba que la gente practique su religión. Ese es el principio del reino de Cristo. Pero la segunda parte de la primera enmienda dice, garantiza derechos civiles, como por ejemplo, de reunirse pacíficamente, de pedirle al gobierno que le haga justicia, libertad de la prensa, libertad de expresión. Están en la primera enmienda. Dos principios: libertades civiles y libertad religiosa. Son los dos reinos: el reino de Cristo y el reino del gobierno, coexistiendo en una misma nación. Una bestia con cuernos como de cordero, dos principios que reconoció Jesús. Los dos reinos que reconoció Jesús en una misma nación. ¿Están entendiendo o no? Pero en nuestra próxima sesión vamos a ver que va a llegar un momento en que esta bestia, que reconoce dos reinos, el secular y el de la iglesia, cada uno con su espada, como vimos esta mañana, esa bestia lo que va a hacer es cambiar su conducta. Y mientras que al principio en la Constitución garantizó libertad civil y religiosa, separación de la iglesia del Estado, de los dos reinos, va a repudiar esos principios
Y ya no se va a portar como Jesús, sino que va a hablar como un dragón. Y ya estamos viendo los comienzos de esto. Porque hay muchos casos donde están tratando de limitar la libertad de expresión, particularmente durante la pandemia. Cualquier medio de comunicación que decía que la gente no debía vacunarse era vetado en las redes sociales, porque no cuadraba con lo que el gobierno quería. Ese es el comienzo. Y hay otras cosas que podría mencionar a donde se está coartando la libertad de expresión, en muchos casos, que es una violación de la primera enmienda de la Constitución. La Constitución también garantiza la habilidad de reunirse pacíficamente. Pero muchos hoy en día, en vez de reunirse pacíficamente, se reúnen con alboroto y con violencia. Así que estamos viendo el desmoronamiento de lo que fue esta nación en sus comienzos. Y lo que me preocupa, yo no tengo ninguna posición en cuanto a inmigración. Ese es un asunto del gobierno, no es un asunto mío. Pero me preocupa que muchos de los inmigrantes que están entrando a los Estados Unidos, millones de ellos, vienen de países católicos. Y no saben los principios sobre los cuales fue fundamentado este país. Vienen de países a donde la iglesia y el Estado son así. Y cuando llegue el momento en los Estados Unidos en que el poder civil quiera imponer observancias religiosas, bueno, eso es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Es vital que cualquier persona que inmigre a este país conozca cómo este país se fundó. Y yo sé que para la ciudadanía se exige un examen. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Give me a break. George Washington. ¿Cómo informa eso a la gente? ¿Cuál es la capital de Wyoming? Ese tipo de preguntas. Yo creo que deberían tomar un curso sobre los principios sobre los cuales fue fundado este país. Único en su género. Es una nación excepcional. No porque la gente es más inteligente o más bonita, porque hay paisajes más bonitos, porque hay más plata, porque los militares son más fuertes. Nada de eso cuenta. Lo que hace que esta nación sea diferente a todas las demás naciones son los principios sobre los cuales fue fundamentado el país. Pero tristemente eso va a cambiar. Y en nuestro próximo y último tema, vamos a hablar sobre lo que dijeron los fundadores de los Estados Unidos en cuanto a la iglesia y el Estado. Y les voy a mostrar algo. Todos los padres fundadores de los Estados Unidos mencionan los dos cuernos. Lo que ellos dijeron comprueba que los dos cuernos son el reino de la iglesia y el reino del Estado. Y les voy a leer cita tras cita donde ellos dicen, son dos cuernos, no uno, son dos cuernos, porque la iglesia debe funcionar como iglesia y el Estado debe funcionar como Estado. No se deben mezclar. Pero este país va a hablar como un dragón cuando los Estados Unidos le devuelven el poder al papado. ¿Qué hacía el papado? El papado lo que hacía era usar la espada del poder civil para imponer religión. Y eso es lo que va a pasar con este país. Así que ahora vamos a tomar un receso, vamos a pedir que se haga el anuncio de lo que vamos a hacer
un ratico. Y luego vamos a venir y vamos a hablar de la imagen de la bestia. ¿Saben lo que es la imagen de la bestia? Es una imagen que levanta los Estados Unidos de la primera bestia. Así que vamos a orar y entonces vamos a tener después nuestro último tema. ¿Les quedó claro el tema? ¿Está claro? Así que les animo, estudien la historia de los Estados Unidos. Y hay un punto, ahora se me ocurre un pensamiento que tengo que compartir. La historia de los Estados Unidos tiene dos etapas. La etapa colonial, donde todavía no existía el país porque eran colonias de Inglaterra, y la etapa constitucional. En la etapa colonial vinieron los peregrinos a los Estados Unidos buscando libertad religiosa, y cuando llegaron acá, cualquiera que no pertenecía a la iglesia de ellos eran perseguidos. Se trajeron las malas costumbres de allá. Por ejemplo, en las colonias, si uno no pertenecía a la iglesia oficial de la colonia, no podía ocupar un puesto político, no podía ser alcalde, no podía ser ningún puesto político, tenía que ser de la iglesia. Los diezmos se le daban al gobierno y el gobierno le pagaba a los ministros. No solo eso, sino en 3 de las colonias había un decreto de muerte contra aquellos que no guardaran el domingo. En las colonias. Y los cuáqueros, que no pertenecían a la religión oficial de la colonia, si eran rebeldes e iban en contra de la iglesia, le cortaban una oreja. Y si seguían rebeldes, le cortaban la otra. Y si continuaban siendo rebeldes, los ejecutaban. En la época colonial de los Estados Unidos, porque había unión de iglesia y Estado. Los padres de la patria conocían eso y sabían lo que había pasado en Europa durante los 1260 años y dijeron, nosotros vamos a establecer un país radicalmente diferente que eso. Y así se fundó este país. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la claridad de tu santa palabra. El mundo desconoce estas cosas. Puede parecer muy bueno que el gobierno tenga que imponer la moralidad, pero últimamente, si no cambia el corazón, Dios no acepta el servicio por miedo, por temor. Te pido, Señor, que nos bendigas en nuestro último tema de esta tarde, que tu Santo Espíritu esté aquí para instruirnos y ayúdanos, Señor, a alcanzar a cuantos podamos con el maravilloso mensaje que tú has dado a tu iglesia. Gracias, Padre, por habernos acompañado y gracias porque nos acompañarás hasta el último tema de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.